Buenas, ¿qué tal? Somos alumnos de la Facultad UTN. Vamos a presentar un trabajo práctico sobre la calidad del aire en Capital Federal de la materia de procesamiento de imágenes y señales. Los integrantes del equipo somos yo, Diana, Damián, Carlos y Alejandro. En este video vamos a hablar sobre los siguientes temas: introducción a la problemática, objetivos del trabajo, sobre los datos y la metodología del trabajo, qué resultados obtuvimos, las conclusiones finales y al finalizar un cierre con un bonus. Vamos a arrancar contándoles un poquitito sobre la problemática del aire y cómo esta influye en nuestro día a día. La calidad del aire es una preocupación global creciente debido a sus impactos negativos en la salud humana y en el medio ambiente. La presencia de gases contaminantes en la atmósfera, como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y las partículas suspendidas de tamaño inferior a 10 micrómetros, representa una amenaza significativa para la calidad del aire que respiramos. Estos contaminantes atmosféricos son considerados peligrosos debido a sus efectos adversos en la salud humana. El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se produce principalmente por la combustión incompleta de combustibles fósiles. Su liberación en la atmósfera proviene de diversas fuentes, incluidos los vehículos de motor, las industrias y los sistemas de calefacción residenciales. La exposición prolongada o en concentraciones elevadas puede resultar en problemas respiratorios, cardiovascular y neurovascular, así como en efectos tóxicos en el sistema nervioso central. El dióxido de nitrógeno se forma principalmente durante la combustión de combustibles fósiles a altas temperaturas, como en los motores de los vehículos y las plantas de energía. Además de ser un precursor de smog fotoquímico, puede irritar las vías respiratorias, agravar el asma y otras enfermedades respiratorias, e incluso contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Las partículas suspendidas, PM10, son pequeñas partículas sólidas o líquidas que pueden contener compuestos químicos nocivos. Se generan a partir de diversas fuentes, como el polvo del suelo, las emisiones de vehículos y las actividades industriales. Estas partículas pueden penetrar en los pulmones y causar daño respiratorio, así como aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Objetivos del trabajo. El presente estudio se realizó utilizando series temporales obtenidas a través de la medición periódica de los contaminantes atmosféricos mencionados recientemente, que son el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y las partículas suspendidas inferiores a 10 micrómetros, durante un periodo de 4 meses. Sus objetivos principales son realizar un análisis de las tendencias temporales de estos contaminantes, identificar posibles correlaciones entre ellos, emplear técnicas de pronóstico, forecasting, para estimar los valores futuros de los contaminantes y evaluar la calidad del aire en función de los estándares establecidos. Con estos objetivos se espera obtener un panorama completo de la evolución de los contaminantes a lo largo del tiempo, así como su posible relación y comportamiento futuro, con el fin de contribuir a la comprensión y gestión efectiva de la calidad del aire en la zona de estudio. Ahora les dejo con mi compañero que les va a contar un poco sobre los datos y metodología. Muchas gracias. Bueno, habiendo mirado un poco sobre la problemática que atacamos y de los objetivos que tenemos en el trabajo, hablemos sobre los datos y la metodología que vamos a estar utilizando en el mismo. Los datos utilizados de este estudio fueron obtenidos del sitio Dataset del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de dominio público. Específicamente se seleccionó el conjunto de datos titulado Niveles diarios de contaminación correspondiente al año 2019. Este conjunto de datos proporciona información detallada sobre las mediciones de los tres contaminantes atmosféricos clave anteriormente mencionados: monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y partículas suspendidas del tamaño inferior de 10 micrómetros. Las mediciones se llevan a cabo en tres estaciones ambientales ubicadas en la ciudad de la capital federal. Una ubicada en el Parque Centenario, otra en Avenida Córdoba y la otra en La Boca. Para cada contaminante se registraron valores cada 60 minutos, abarcando desde la medianoche del 1 de enero de 2019 hasta las 12 horas del 30 de abril del mismo año.
Cada valor registrado representa el promedio horario durante los 60 minutos anteriores. Con respecto a las estaciones ambientales, la estación ambiental Centenario se encuentra en una zona residencial comercial que experimenta un flujo vehicular de intensidad media. Esta estación está rodeada de un significativo número de árboles y áreas verdes. Además, esta zona es considerada el centro geográfico de la ciudad. Por otra parte, la estación ambiental de Córdoba está ubicada en una zona residencial comercial con un flujo vehicular medio alto. En esta área, las incidencias de fuentes fijas como industrias o establecimientos comerciales de gran envergadura es escasa o nula. Esto implica que la principal fuente de contaminantes de esta estación está relacionada con el tráfico vehicular y otras fuentes móviles presentes en la zona. Por último, la estación ambiental de La Boca se emplaza en una zona mixta con un flujo vehicular de intensidad media o baja. En esta zona se encuentra una mayor incidencia de fuentes fijas, como industrias o establecimientos de relevancia. Además, esta estación está ubicada dentro del área de influencia de la cuenca Matanza-Riachuela, lo que podría tener un impacto adicional en la calidad del aire debido a las características particulares de la zona. Ahora mencionamos un resumen de los trabajos realizados en las series temporales, lo que vamos a detallar más adelante, pero como podemos ver, tratamos ploteo de datos, interpolación Spline y approach, valores y filtros, y frecuencia y correlación. Habiendo hecho y utilizado estas herramientas, obtuvimos resultados. El ploteo de datos, como primer procedimiento, se inició realizando la representación gráfica de cada serie temporal. En algunas series temporales, como podemos ver en la imagen, se detectaron valores nulos durante ciertos intervalos en todas las estaciones. Luego se reemplazaron los valores nulos utilizando los métodos de interpolación Spline y approach. Se verificó que es conveniente aplicar el método Spline cuando el intervalo con valores nulos es pequeño. En cambio, el método approach es más apropiado cuando los intervalos nulos son más grandes. Los valores que obtengo con este método representan una recta imaginaria entre los valores no nulos del intervalo. También calculamos los boxplot de las series temporales, que nos ayudan a calcular los mínimos, los máximos y los promedios de cada serie temporal, y se representaron gráficamente con el boxplot, que además nos permite visualizar los outliers. A continuación, para obtener las distintas tendencias temporales, se aplicaron filtros en el dominio del tiempo a cada serie temporal. En este caso, utilizamos filtro de media móvil. Los filtros de media móvil utilizan una ventana que se desplaza secuencialmente a lo largo de la serie, y en cada posición se calcula el promedio de los valores dentro de la ventana. Los resultados obtenidos son una versión suavizada de los datos originales. Por ejemplo, en esta primera gráfica, vemos que estamos utilizando un filtro MA24, donde se obtiene un valor promedio en cada posición tomando una ventana de 24 muestras horarias al día. Y como podemos ver, la serie resultante se ve muchísimo más suavizada. Por otro lado, podemos ver que un filtro con unas muestras mayor horarias, como esta de 168 correspondientes a una semana, acentúa más esta tendencia. Y por último, el filtro MA672 correspondiente a un mes. Gracias, Alejandro. Bueno, seguidamente realizamos un análisis en el dominio de la frecuencia de cada serie temporal. Este análisis permite visualizar un espectro de componentes aleatorias. En las series temporales correspondientes a monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, encontramos componentes periódicas específicas. Para poder visualizar estas componentes, luego aplicamos filtros pasabanda en el dominio de la frecuencia y luego realizamos la antitransformada de Fourier. Luego se realizó el estudio de correlación de las series temporales, inicialmente entre las series temporales del mismo contaminante de distintas estaciones ambientales. A continuación se analizó la correlación entre las series temporales de distinto contaminante, pero de la misma estación ambiental. Se obtuvieron gráficas y los coeficientes de correlación. Finalmente, se realizó un forecasting de las series temporales.
Se modelizaron las series temporales obtenidas en la Estación Ambiental Córdoba utilizando el modelo ARIMA a través de la función autoarima específica del lenguaje R, que automatiza la selección del modelo ARIMA óptimo para una serie temporal. Esta función evalúa múltiples modelos ARIMA con diferentes combinaciones de parámetros. P es el componente autorregresivo AR, D es el orden de diferenciación y Q el componente de media móvil MA. Y selecciona el modelo que mejor se ajuste a los datos según criterios estadísticos, como el criterio de información de Akaike, A y C, o el criterio de mínimos cuadrados ajustados, B y C. La ventaja de utilizar la función autoarima es que automatiza el proceso de selección del modelo ARIMA, evitando la necesidad de probar manualmente diferentes combinaciones de parámetros. La función evalúa características de la serie temporal y busca el modelo que minimice el error de pronóstico y se ajuste mejor a los datos, facilitando el pronóstico preciso y eficiente de la serie temporal. Bueno, entre los resultados obtenidos, a continuación detallamos los valores mínimo, máximo y promedio de cada serie temporal por estación ambiental y el promedio calculado de cada contaminante. Aquí se muestran las tendencias de cada serie temporal obtenidas utilizando el filtro de media móvil MA672 que permite distinguir un valor promedio mensual. En el análisis de las series temporales en el dominio de la frecuencia, se aplicaron filtros en el dominio de la frecuencia a las series transformadas correspondientes a monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Se realizó la antitransformada al resultado del filtro y con esto se logra visualizar en las series temporales de monóxido de carbono una componente con un periodo de 12 horas. En las series temporales de dióxido de nitrógeno se visualiza una componente con un periodo de 12 horas y otra de menor amplitud con un periodo de 6 horas. En el análisis de correlación de las series temporales se calcularon los coeficientes de correlación entre dos series temporales de la misma estación ambiental. Luego se calcularon los coeficientes de correlación entre las series temporales del mismo contaminante de dos estaciones distintas. En las tablas de resultados se detallan los máximos coeficientes obtenidos y cuál es el lag para este coeficiente. El valor del lag especifica cuántos pasos hacia adelante o cuántos pasos hacia atrás se desplaza la serie temporal Y con respecto a la serie temporal X al calcular la correlación cruzada. Aquí se detallan los resultados obtenidos por la función autoarima al seleccionar el modelo ARIMA para las series temporales de cada contaminante. Y en base a estos modelos obtenidos se realizó el forecasting de cada serie temporal. Ahora los dejo con mi compañero Damián. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Pasando directamente a las conclusiones finales, según los estándares establecidos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se define que los siguientes rangos de valores para cada contaminante corresponde a diferentes clasificaciones por la calidad del aire. Al analizar directamente los valores promedios obtenidos de los resultados de distintas series temporales utilizadas en este estudio, se puede concluir que la calidad del aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se clasifica como buena durante el periodo de medición, lo que indica que los niveles de contaminantes se mantuvieron dentro de límites aceptables. Después de examinar las distintas tendencias mensuales de las series temporales, se llega a la conclusión de que la Estación Ambiental Córdoba ha mostrado los niveles más elevados de monóxido de carbono durante los 4 meses de estudio, superando el promedio del 50% de los valores registrados de las otras dos estaciones. Este fenómeno podría atribuirse al intenso tráfico vehicular que caracteriza la zona de la ciudad, al ser muy céntrica y con muy alta actividad en casi todo el rango horario. Por otro lado, en la estación ambiental de La Boca se observa un aumento de los valores de contaminantes durante los meses de marzo y abril. Esta situación podría ser resultado de la presencia de varios establecimientos industriales en la cercanía de la área geográfica, donde se encuentra ubicada dicha estación.
En cuanto a la estación ambiental Centenario, se destaca que en enero se registraron los valores promedio más bajos para todos los contaminantes. Este comportamiento podría atribuirse a factores estacionales. Además, mes tras mes, los valores registrados de esta estación resultaron ser inferiores en comparación a las otras estaciones ambientales. Dicha tendencia podría explicarse por la proximidad a un amplio espacio verde como el Parque Centenario, que actúa como una fuente de oxigenación del aire a través del proceso de fotosíntesis. Con respecto a los resultados obtenidos en el análisis en el dominio de la frecuencia, podemos concluir que los componentes periódicas de la serie temporal de monóxido de carbono y NO2 tienen contribuciones relativamente bajas a la composición de las series temporales realizadas en comparación a la contribución de los componentes aleatorios del espectro. Con respecto a la correlación realizada entre las series temporales de distintos contaminantes de la misma estación ambiental, los coeficientes de máximo valor son positivos e inferiores a 0,5, lo que indica que la correlación es directa y débil entre las series analizadas. Si tomamos el coeficiente máximo de la correlación entre las series temporales entre el CO2, entre el CO y el NO2 de adaptación Centenario, la correlación cruzada de mayor coeficiente obtenido, el retraso es de 4 unidades en el tiempo. Esto estaría indicando que en el momento de producir un máximo o un mínimo relativo temporal de CO, podría observar el máximo o el mínimo correspondiente de la serie NO2, desplazando en 4 unidades de tiempo. En la correlación analizada entre las series temporales de los mismos contaminantes en distintas estaciones ambientales, en la mayoría de los casos los coeficientes son positivos y el retraso es nulo. La correlación más fuerte observada es para el contaminante de PM10, cuyo coeficiente es mayor a 0,6. Con respecto a los resultados del forecasting obtenidos mediante el método ARIMA para la serie temporal de NO2 y PM10, observamos que los valores promedios mínimos y máximos practicados se sitúan dentro del rango de valores históricos de esta serie durante el periodo realizado. Sin embargo, podemos destacar que para la serie temporal de CO, el modelo de ARIMA pronosticó valores mínimos que se encuentran fuera del rango posible para este contaminante. Es necesario tener en cuenta que los niveles de monóxido de carbono no pueden ser inferiores a 0. Y por último, para dar un cierre, este trabajo de investigación fue llevado a cabo dentro del marco de la asignatura de procesamiento de imágenes y señales. Y se ha realizado el análisis de calidad del aire de la ciudad de Buenos Aires utilizando series temporales de 3 contaminantes atmosféricos: monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y partículas suspendidas del tamaño inferior a 10 micronómetros. Este estudio ha sido posible gracias a la aplicación de diversas herramientas y técnicas aprendidas a lo largo del curso, permitiendo examinar a profundidad las características temporales y tendencias de los contaminantes analizados. Los resultados obtenidos nos han permitido comprender mejor la evolución del comportamiento de los contaminantes del aire en la ciudad y hemos observado patrones estacionales, identificando posibles correlaciones entre los distintos contaminantes y evaluando la calidad del aire según los estándares establecidos por organismos internacionales. Además, este trabajo de investigación ha sido una experiencia enriquecedora y nos brindó una oportunidad para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura en un caso real a través de su variante expresada como series temporales. Muchísimas gracias.